¿Cómo puede saber alguien que quiera leer la Biblia qué partes se deben leer de manera literal y cuáles de manera metafórica? El día de hoy les traigo un fragmento de un encuentro entre Mauro Bilino y algunos expertos en teología, hombres religiosos, rabinos y hombres de fe, quienes exponen sus respetables opiniones y así cada uno puede sacar sus propias conclusiones. Mi nombre es Denise Serna y los invito a quedarse hasta el final, así que sin más, empecemos. La pregunta es, ¿la Biblia debe leerse en modo literal o metafórico? ¿Y cómo hace un creyente para distinguir los pasajes que deben entenderse de manera literal de aquellos que en cambio deben leerse de manera alegórica? Mauro Bilino. Entonces, esto es en realidad un gran problema, en el sentido que hice una elección metodológica que vengo declarando desde que comencé a contar lo que me parece leer de este texto. Y es mi elección declarada. Hago de cuenta que cuando los autores bíblicos escribieron algo, querían escribir eso. Y finjo porque ciertamente no tengo certezas, como bien saben quienes han escuchado alguna de mis conferencias. Entonces finjo para ver qué sale de esto. En estos años tengo que decir que me han dicho muchas veces, a veces un poco elegante y a veces un poco menos, pero está bien, es parte del juego. Y tomo todo siempre con una sonrisa. Se dice que soy un ignorante. Y esta es una verdad profunda. De esto estoy absolutamente consciente, porque no sé que es obvio que la Biblia debe leerse de forma alegórica y metafórica. Y el hecho de que en todos estos años no hay nadie de los que me acusan de haber hecho esta elección metodológica, nadie que me haya dado el criterio, pero el verdadero criterio, el criterio objetivo, para distinguir las partes que deben ser leídas en sentido literal de aquellas que deben ser leídas en sentido alegórico o metafórico o simbólico. Entonces, no teniendo el criterio, pero sin embargo, escucho que está claro que la Biblia debe leerse de manera alegórica. Entonces, me considero libre de poder decir, por ejemplo, que está claro que el primer versículo de la Biblia, al principio creó Dios los cielos y la tierra, es solo una alegoría. Es decir, ese pueblo, como en verdad también nosotros hoy, no sabía cuál era el origen del universo y por eso inventó este cuento alegórico, inventando un personaje omnipotente, quien lo creó porque no era capaz de explicar, como nosotros tampoco podemos hoy, así que buscamos las vías científicas. Entonces digo, si es obvio que se puede leer alegóricamente, entonces es obvio que el primer versículo de la Biblia es alegórico. Si no es obvio y por lo tanto si está claro que el primer versículo de la Biblia hay que tomarlo en sentido literal porque hay un Dios que creó el universo, y repito, quienes siguen mis conferencias saben que cuando digo que no sé nada de Dios, quiero decir también que yo no digo que Dios no existe. Yo digo que de Dios no sé nada. Dios muy bien podría existir. Nunca pondré en discusión la existencia de Dios, porque no sé nada al respecto. Para ponerlo en discusión, tendría que saberlo. Debería tener las certezas de los ateos, que no tengo. Y por eso digo que si el primer versículo del Génesis, doy este ejemplo, pero podría dar docenas de ejemplos, va tomado en sentido literal, entonces tengo una necesidad real de tener el criterio objetivo. Es decir, no escojo los versículos que me gustan, son literales, y los que no me gustan son alegóricos. No, el criterio objetivo para tomar la Biblia, que es el libro que Dios inspiraría para hablar con cada uno de nosotros, y ponerme frente a la Biblia y entender lo que debo considerar literal y lo que no. Y por lo tanto, esto en realidad es un problema muy grande, y obviamente sigo con mi método de fingir que, para tratar de entender qué es lo que sale. Si la Biblia se toma en un sentido literal, pero ya que me dicen siempre, tú no has entendido nada, y puede ser, todavía no has entendido que la Biblia hay que leerla en sentido alegórico. Entonces aquí quisiera que los que me acusan de esto me dieran el criterio, pero repito, objetivo. Rabino Ariel Di Porto dice, el primer versículo de la Génesis es muy problemático. Es decir, si quieres pedir interpretaciones de este versículo, encontrarás todo al contrario de todo. Cosas que no podemos esperar. Por ejemplo, que la materia pudiera ser eterna, la idea aristotélica. Nosotros, sin embargo, encontramos muy simplemente la raíz de lo que pensamos, lo que hacemos en la misma Torá, en la Torá escrita, en la Torá oral, y lo que de ahí se deriva hasta el día de hoy. Los maestros que todavía al día de hoy producen, tienen una producción literaria, se refieren a la tradición recibida. A lo largo de los siglos se han escrito numerosos comentarios al libro del Tanaj.
Entre estos, ciertamente el más famoso es el comentario de Rashid de Troaj, que vivió en el siglo XI. Las indicaciones de los pasajes para ser leídos alegóricamente derivan principalmente de la tradición rabínica. Por ejemplo, sabemos que las imágenes que los profetas usan sobre el fin de los días no deben entenderse literal. Pero sabemos por otro lado que cuando esto suceda probablemente tendremos una confirmación. Y por lo tanto, desde nuestro punto de vista, dedicarse excesivamente a estas cosas no es aconsejable. Es importante señalar que el horizonte de referencia de los maestros de Israel es diferente al de un cristiano, porque incluye un número menor de libros que constituyen el Tanaj, compuesto de 24 libros en total. Entre estos libros, el Pentateuco, la Torá, tiene una dignidad superior. Toda nuestra doctrina está basada en la tradición. Los maestros utilizaron una serie de reglas hermenéuticas y derivaron en las enseñanzas, que aún constituyen la base imprescindible que regula nuestra comprensión de la Torá. En general, podemos distinguir 4 niveles diferentes de lectura que se resumen en las siglas Valdés. Primero, una lectura simple del texto, según su sentido literal, chat. La lectura a través de pistas, il remés, contenidas en el texto. Según este tipo de lectura, por ejemplo, ya en el texto de la creación del mundo, son mencionados los eventos que caracterizan los próximos 6 milenios de la historia de la humanidad. Ahora, las historias de los patriarcas anticipan lo que sucederá a sus descendientes. La tercera lectura es la del Derash, que es el elemento característico de la lectura y escritura hebrea, por ejemplo. No se podría hablar mucho de esto, dado que el material medrashico ha sido exterminado. Numerosos midrashim se refieren a las letras hebreas con un valor numérico de las distintas palabras, en un sistema en el que cada letra del alfabeto hebreo marcó un valor numérico, y de esto se pueden derivar enseñanzas. La cuarta es la lectura mística, el Sot, que se encuentra en el Zohar, libro del esplendor. Para acceder a este nivel de lectura, que no es abordado por todos, según las especificaciones se debe llenar la barriga con carne y vino antes de entrar en él. El primer autor que trató este tema fue el español Rabbi Moshe ben Nahum, que vivió en el siglo XIII. Lo que es fundamental es que es indispensable una interpretación, y esto distingue el judaísmo rabínico de muchas otras lecturas. Por esto, la ley del talión, por ejemplo, tomada literalmente por otros, mientras que por las interpretaciones rabínicas esta práctica es la de compensar el daño causado. Hablando del sábado, que en el judaísmo es así importante, en la tradición escrita no se habla mucho al respecto. Sin embargo, mucho menos que otros argumentos, los maestros dicen que es una montaña que cuelga de un pelo. Por lo tanto, numerosas reglas relacionadas con el Shabbat solo se pueden obtener a partir de estas pocas referencias presentes en el texto bíblico. Por lo tanto, desde nuestro punto de vista, no es posible imaginar el texto sin la interpretación que lo acompaña. El siguiente es Monseñor Abondius, arzobispo de Milán. Dice: la Biblia debe leerse literal o metafóricamente. Depende desde cuál parte nos podamos meter. De hecho, lo que dijo Mauro Bilino es muy importante, por el hecho que debemos ver los textos de la Biblia a través de la experiencia de nuestro intelecto, usando la exégesis bíblica y las explicaciones del punto de vista científico y teológico. Teológico desde una parte del punto de vista teológico cristiano y científico desde el punto de vista de la ciencia, porque ninguno de los exponentes aquí puede negar la existencia de la ciencia, y sobre todo la evidencia científica de muchos textos, también religiosa e históricamente. Por tanto, no negamos a la ciencia y la posibilidad de otras cosas que no podemos y no tenemos la capacidad de demostrar. Mauro dice que hay que tomar o interpretar la Biblia literalmente. Por lo tanto, Dios creó los cielos y la tierra. Por lo tanto, desde ese punto de vista, alguien creó a ese Dios, le dio fuerza a todos los poderosos para crear el cielo y la tierra, y creó lo que vemos. Pero también el propio Mauro, por ejemplo, en muchas de las conferencias, ya ven que sigo a Mauro Bilino, ya ven, no soy un ignorante, ¿eh? Es el mismo Mauro quien muchas veces apela al alegorismo y la metáfora. Por ejemplo, la serpiente de Moisés lo ve como un científico, un médico, ¿no? La serpiente del Génesis dice que en realidad es un hombre de ciencia, un científico que se ocupa de ingeniería genética. ¿Es verdad o no? ¿Ven? Entonces, la interpretación, incluso Mauro muchas veces no lo toma literalmente, sino metafóricamente. Incluso aquellos que contradicen la existencia de Dios en la Biblia, Yahvé, Elohim, Él,
Elohim, plural y todo lo que queramos. Y aquí quiero hacer algo, porque estoy en deuda con una respuesta a un querido amigo sobre el ex emperador de Roma, el César. Aquí pregunto, el César era una persona única, ¿no? Es cierto que era un emperador, ¿no? Un hombre, ¿o no? ¿Había más Césares? No, era un emperador. ¿Y cuántos nombres tenía? El pontífice máximo, el pontífice supremo, el dios sol. Se atrevió a utilizar el plural. En nuestra iglesia ortodoxa, yo, por ejemplo, cuando firmo documentos digo nosotros abondios. Y para nada somos tantos abondios, soy uno, gracias a Dios. Cuando nos detenemos en documentos eclesiásticos, yo digo nosotros abondios, por la gracia de Dios, obispo de Milano o de Brescia. Nosotros, ¿por qué nosotros? La reina de Inglaterra, cuando se muestra al público, dice, hemos decidido, nosotros queremos. ¿Ven? ¿Cómo se puede interpretar este nosotros desde el punto de vista alegórico o literal? Siempre me gusta hacer, por decir, analogías, no tanto teológicos, sino con nuestras cosas naturales. Por lo tanto, la Biblia debe ser leída muchas veces también a través de nuestra capacidad intelectual. Yo no sé nada de Dios, no he visto a Dios. ¿Ustedes lo han visto? ¿Lo han visto o no lo han visto? No, porque no puedes ver lo que no existe, lo que no se puede ver. No puedes ver lo que no tiene forma. Lo hizo aposta, dice otro. Claro, al menos los hice reír a todos. Por ejemplo, no vemos la corriente eléctrica porque vemos el resultado de la corriente eléctrica. Si en cambio queremos sentir la electricidad, pones 2 clavos firmes en el tomacorriente y verás cómo lo sientes muy fuerte y te deja el cabello rizado. Por lo tanto, también ves, ese Dios existe en una forma no conocida por nosotros, carece de visibilidad para el hombre, pero se puede conocer si lo haces a través del espíritu, la espiritualidad. Entonces tienes que ponerte en posición espiritual, en la escucha de aquel que está. Siguiente interlocutor. Daniel Garrone, profesor de la Facultad Valdense de Teología. Entonces, sin duda, aquí no tengo dudas, que la Biblia no debe ser leída alegóricamente. Si tomamos la alegoría en su sentido técnico, es decir, como se ha utilizado durante mucho tiempo en la tradición de la Iglesia y otros lugares. O sea, que cada palabra, cada detalle del texto, así como el significado que transmite, y por supuesto sabemos que para transmitir un significado se necesita una frase. Entonces, traducir palabra por palabra no es traducir. Pero bueno, eso es otro tema. Entonces, cada palabra prácticamente indica algo más. Indica, por ejemplo, en la tradición cristiana, pero no solo ahí, ha sido ampliamente utilizado y para encontrar significados espirituales a partir de textos que aparentemente no tenían ninguno. Por ejemplo, así los hago reír yo también. En el Canto de los Cantos se dice que la chica tiene un colgante entre los senos. Hay una parte de la iglesia que dice que ese colgante es Jesucristo, que está exactamente entre los 2 montes que son el Antiguo y el Nuevo Pacto, etc. Entonces, hay algunas páginas de la Biblia que están escritas para ser leídas como alegorías, pero el texto lo dice. Son muy raras excepciones. Ezequiel 17 cuenta la historia, una comparación, un enigma. Cuenta la historia imposible de un águila que arranca la punta de un árbol. La planta luego se convierte en viña. Luego viene otra águila. Pero unos versos más adelante explica que lo que dicen es una alegoría de un evento histórico. Entonces la alegoría se liquida. La Biblia es leída así como está escrita. Y aquí empiezan los problemas. Mientras tanto, hay que estar atento a los géneros literarios, porque no leemos Anais Nin en el mismo modo como leemos el Código Civil. No leemos un ensayo de Humberto Eco como leemos otra literatura. Es decir, nos damos cuenta que son textos diferentes a poemas de... no me viene el nombre, etcétera, etcétera. Incluso en la Biblia hay diferentes textos. Y leer diferentes textos como si fueran todos iguales es una tentación muy eclesiástica. ¿Debería ser siempre toda la verdad del inicio al fin? No. Hay poesías, hay protestas, hay lamentos, hay leyes, hay mitos. Entonces, para leer el recuento de la creación, necesitamos leerlos como está escrito. Por ejemplo, nosotros hoy no lo podemos leer sino en el contexto de cuentos similares del antiguo cercano oriente. Entonces, el problema no es si realmente creó en 7 días o no, etcétera, etcétera.
Es una interpretación del mundo, y es una interpretación del mundo lo que me desafía hoy, porque nos dice el resultado de este mundo en el que vivimos, que no es un universo sagrado de potencias que se encuentran, es una dimensión profana, desacralizada, que un Dios que habla y las cosas suceden, dio en gestión a la humanidad. Así es como leo yo esta historia. Está claro que la serpiente, con todo el respeto de la tradición cristiana, hasta mi amigo Lutero, no es Satanás. Y no hay ningún protoevangelio literalmente. Entonces tal vez hablaremos después de eso. Hoy así leemos la Biblia en las facultades de teología. Si me dan un minuto pongo un ejemplo, porque aquí es como tirar un fósforo en la gasolina. En la Biblia ciertamente, o más bien los autores de la Biblia, quisieron metaforizar cosas que antes no lo eran. Y hay metáforas en la Biblia. Ahora la pregunta es saber identificar cuándo. Bueno, tiene razón Vilino. Cuando me es cómodo es metáfora y cuando me es incómodo no lo es. Yo pienso que cuando se dice que Dios es mi roca, siempre ha sido una metáfora. Cuando se habla del rostro de Dios, un tiempo no lo era. O cuando se dice que Adonai, yo no pronuncio el tetragramatón por respeto a quienes no lo hacen, pero cuando se dice que aquel viene de Atemán o que aquel viene del desierto, que acaba con todo, probablemente al inicio no era una metáfora, era la representación de un Dios guerrero. Pero es claro que al nivel de los últimos editores, que son los que han hecho la Biblia que conocemos, que están entre la época persa y la época helenística, no han borrado, siendo literatura de tradición, no han borrado ni siquiera los conceptos politeístas que tienen en sus textos. Pero es evidente que quieren decir metafóricamente. Yo traduzco así el versículo 1 del Salmo 82. Elohim está presente en la asamblea de él. Yo creo saber que el primer Elohim fue voluntariamente sustituido al tetragrama para hacerlo monoteísta, o sea, en la época persa, para no dar la impresión de que cuando se habla de Adonai estamos hablando de nuestro Dios nacional de provincia, sino que estamos hablando del único, entonces Elohim, plural, gramaticalmente, todo eso. Pero, bueno, todo está lleno de singular, de plural, y esta es la Biblia hebrea, ya saben, la gramática. Entonces, un Elohim está presente en la asamblea de él, es decir, la asamblea de los dioses. En medio de los Elohim juzga. Es decir, que se demuestra que es el que tiene más autoridad de los dioses. Al final dice a los otros, son dioses todos hijos de Elión, el jefe del panteón, pero ustedes morirán y yo no. Así lo leo yo, los martes en la mañana en un curso de teología del Antiguo Testamento. Creo haber leído lo que está escrito. Después alguien puede decir, esta es la propaganda de alguien que se ha inventado que su él de provincia es el único Dios monoteísta. Yo diría que sería la remota voz de Dios que me interpela así. Si discutimos cómo se lee, yo creo que se puede leer así. Bueno, y hasta aquí este video. Pero si quieren ver cómo traduce Mauro Vilino el Salmo 82, se los dejo en este video. Chao y hasta la próxima.